Bienvenida al ingeniero Erwin Barrera de Enacal. Gracias por estar con nosotros, ingeniero, y acompañarnos esta mañana. Gracias, Alberto. Un gusto siempre estar con usted. Gracias. Queríamos hablar sobre las transformaciones que se han venido haciendo desde el 2007 hasta la fecha. Y era bueno recordar que en aquel entonces, pues el futuro de la empresa de agua en el país pública era privatizarla, ¿verdad? Y no importaba después con las tarifas y todo lo demás, ¿verdad? Como ocurrió con varias otras empresas. Y la bancada se puso al frente del FCLN en la asamblea, ¿verdad? Y se evitó que se privatizara, pero el fin era privatizar, ¿verdad? Y la inversión era casi nula, pues eso recuerdo al menos, ¿no? La inversión era casi nula, no había había un desprecio, pues, por la cosa pública, ¿no? Y no había ahí intenciones de mejorar la situación del abastecimiento de agua y menos del alcantarillado sanitario, ¿no? Bienvenido. Si te podrías hacer una radiografía, Hermin, de lo que hallaron y lo que han venido haciendo. Gracias, Alberto. Ese que vos planteás creo que es como punto de partida, ¿no? Es el principal acción que tome el gobierno, ¿no? De llegar de nuevo al gobierno. Incluso vos lo planteabas desde antes, ¿no? De que se llegara al gobierno, se planteó una lucha en las calles realmente, también con el FNT, también el UNE, FNT Correcto. También al frente, alrededor de la no privatización del servicio de agua potable. Un tema importante es que además de que un servicio como el agua potable se privatice y que ahora estaríamos pensando nosotros en el tema de las tarifas, creo que un elemento fundamental también tiene que ver que una empresa privada jamás te va a invertir donde vas a tener alguna ganancia, algún dividendo, es decir, en este caso como está pensada, ¿no? y diseñada una empresa privada es para generar ganancias. Correcto, donde no hay, digamos, perspectivas de ganancia, ahí que voy a llevar el agua, hay que se quede sin agua. Además de que pudiéramos estar pensando en tarifas sin ningún control posiblemente porque la empresa tiene que tener ganancias, sería imposible pensar, y esto sí yo lo podría asegurar, que una empresa privada iba a hacer una inversión de 25 o 30 millones de dólares para resolver el tema del agua potable en Bluefields, por ejemplo, Correcto. O en Bilwi. No, que además de que uno piensa que el sueño, ¿no? de la carretera Bilwi, el sueño de la carretera Bluefield, también era un sueño que esas comunidades, que esas familias que viven en Bluefield y en Bilwi pudieran tener un servicio de agua potable como el que tienen ahora, un servicio de alcantarillado sanitario. Entonces, uno de los principales aportes que hace el Frente Sandinista al volver a retomar el poder en el 2007, creo que es revertir ese proceso de privatización. Realmente Enacal estaba en un proceso ya y habían expresiones dentro de la misma empresa. Se estaba haciendo por partes, ¿no? Entonces privatizamos un departamento, vamos a privatizar otro departamento bajo una figura que estaba arrancando como una sociedad anónima. Eran sociedades anónimas que se creaban, sabemos que la sociedad anónima ya es un paso muy adelantado ya hacia privatizar algo. Entonces, al llegar el gobierno, el comandante Daniel lo primero que hace es revertir todo ese proceso, que se olvida ese proceso, pero además se promulga en la ley y se constituye ya como parte constitucional que el agua no puede ser privatizada bajo ningún aspecto, que es responsabilidad del Estado su aseguramiento. Entonces, eso crea, creo yo, la base fundamental para poder venir generando todo lo que se ha venido haciendo. Para estar claro, habían avanzado entonces. Claro que sí. Para estar claro. Vamos a poner como ejemplo, pues, incluso estaba creada una empresa que se llamaba la EMAT y la EMAGIN, que era en Matagalpa y Jinotega, ya que sí estaban aparte de Enacal y ya eran creadas como una empresa, como una sociedad anónima. Entonces le dan alguna participación a la alcaldía, pero obviamente eso venía en un proceso para sacarlo. Y vos que vos decís que no había ningún interés realmente, el interés efectivo era vender, el privatizar el servicio. Y creo que esa persona que vos te referís, que tampoco voy a decir su nombre, era tal el nivel de desprecio, diría yo en este caso, hacia asegurar un servicio que incluso no atendían desde Nicaragua. Ellos vivían fuera del país y venía cada 15 días. Eran parientes de los Somozas. Era pariente de los Somozas y cada 15 días él llegaba al país desde Miami, atendía. Con el cuentecito de que era un especialista y no sé cuantito y no sé cuántas más. Un especialista, pero además recordemos que tenían 2 dietas, ¿no? La Junta Directiva de Enacal, ahora con la reforma de la ley también se cambió eso, pero que además nunca el presidente también al llegar al gobierno, una de sus primeras políticas fue también que se eliminaban todas las dietas de las personas que estaban en juntas directivas de algunas instituciones, de algunas empresas, como en este caso Enacal.
Entonces, eso te dice más o menos, o nos puede decir a nosotros los televidentes y a nuestra familia, el nivel de importancia que le podía prestar un gobierno neoliberal al tema del servicio de agua. Y como vos decías, recordemos también que habían una situación caótica alrededor del servicio de energía eléctrica que está muy relacionado con el servicio del agua potable, Correcto. que aunque estaba ya privatizado, era un caos, ¿no? Habían apagones de más de 12, 14, hasta 16 horas, y si eso vos lo combinás con que para llevarte agua a tu casa yo necesito energía eléctrica para bombear, podemos entonces deducir o inferir cómo era realmente el sistema. Y es que la lógica era tener una empresa que está prácticamente en bancarrota, porque eso ¿qué te hace eso? Que el precio sea más barato. Más barato, correcto. Y como vos decís, era un precio, era una treta que te la vendían, pero ahí nomás ellos inmediatamente la revendían. Entonces, ¿no? Incluso prácticamente con lo que, y era como financiada, ¿no? Entonces te la comprabas, en este caso, y no pagabas nada, entonces prácticamente con la reventa que vos hacías, pagabas vos y te quedabas con la ganancia. Y te quedaba tu ganancia. Correcto. Era un tema de... Fue una cosa espantosa. El negocio redondo, pues, como decimos, ¿no? Y eso fue que teníamos una cobertura apenas del 65% de agua potable. Hablando de cobertura, Alberto, que vos tenés una llave en tu casa, ¿no? Claro. Independientemente de la hora que tengas, independientemente de la calidad del servicio que vos tengas. Y en alcantarillado sanitario, como vos muy bien lo planteabas, si no había un interés en el agua potable, era mucho menos el interés en el alcantarillado sanitario, porque como hemos hablado en algunas ocasiones, el alcantarillado sanitario, este tipo de servicios son o no son más bien acciones, inversiones que te sirven para andarte tomando la foto, que aunque nuestro gobierno no estila eso, pero en esos gobiernos sí les gustaba tomarse la foto en la rotonda, claro, tomarse la foto en el McDonald's, como el gran desarrollo en uno de los presidentes. Sí, el presidente dijo que ya estábamos en la modernidad. Estamos en la modernidad. Dios poderoso. Tomándose una foto en un McDonald's, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El servicio de alcantarillado sanitario era prácticamente nulo. En el país solamente teníamos el 30% de cobertura de alcantarillado, porque un tema importante y estratégico para cualquier país es tratar las aguas residuales que se producen en cada uno de los países. Y a partir de ahí, entonces, es que el presidente comienza a ordenar, podríamos decir, la casa, orienta la creación de un programa integral sectorial de agua y saneamiento humano, que es donde está prácticamente reflejada la política, porque es importante también, Alberto, destacar que en ese momento, antes del 2007, los gobiernos, los organismos internacionales normalmente ponían la agenda de dónde se quería invertir. Es decir, habían ciudades, podríamos decir, benditas y otras que no eran tan bendecidas a la hora de la repartición de los recursos, ¿no? El presidente dice, no, creo que incluso en el mismo año que el presidente en una inauguración de un proyecto que está en el anverso de la ley, el presidente en un discurso, en una inauguración de un proyecto aquí en Managua, él dice que todas las familias de Nicaragua tienen derecho a tener agua potable y saneamiento. Que no podríamos decir que Nicaragua es completamente libre mientras todas las familias de Nicaragua no tengan. Entonces creo que eso es lo que pone en perspectiva que se inicie todo ese proceso. Además recordemos que en ese tiempo también la credibilidad de los gobiernos neoliberales alrededor del manejo de los recursos, de los préstamos, de las donaciones, era de corrupción total. Sí. Y todos los organismos, prácticamente, para ponerlo de alguna manera, o la mayoría de los organismos financieros, se habían retirado del país. No habían préstamos, no habían donaciones. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se lograba conseguir se lo robaban, pues literalmente se lo robaban. Eso entonces era una combinación funesta para pensar en algún momento que nosotros íbamos a poder tener un desarrollo en el tema del alcantarillado sanitario. Y algo que es importante, Alberto, también destacar de cara a este 44 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista, es de que el Frente Sandinista desde el 69, en su programa histórico, recoge algunos aspectos que cuando uno lo lee, realmente se parece mucho a nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, tiene muchas similitudes. Entonces, un aspecto fundamental es que desde el 69, que más o menos son fechas que está la redacción de este programa histórico del Frente Sandinista, ya se planteaba en ese momento de que parte de la lucha y parte de las reivindicaciones que el Frente Sandinista se comprometía en ese momento era precisamente, imagínate, reducir las tarifas por concepto de agua y luz en esos tiempos del 69, alcantarillado, ornato, y lo estoy leyendo textual de un documento que lo encontré. Pero además aquí en lo más, y dice, aplicará programas para extender todos estos servicios a la totalidad de la población urbana y rural del país.
Cuando uno ve ahora el programa integral sectorial de agua y saneamiento humano, el objetivo prácticamente es llevar el agua y el saneamiento a todas las comunidades del país. Y ahí están, pues, ¿me entiendes? Los resultados, ahí están los avances. Es obvio que no se ha terminado todo por completo, pero sí es importante ver que hemos trabajado en un sinnúmero de ciudades, en un sinnúmero de comunidades que antes que no tenían nada, Alberto, literalmente. En unas mejorando lo que se tenía, como el caso de Managua. Y creo que el caso de Managua es un caso emblemático cuando hablamos alrededor del tema de lo que tiene que ver el saneamiento. Managua prácticamente representaba la cobertura de alcantarillado sanitario en el país, hasta antes del 2007, porque Managua es donde está la mayor concentración de población del país. Y si partimos que era el 30% de cobertura que teníamos en el país de alcantarillado sanitario, vos ya sabés, y todo el mundo sabe la historia de lo que hacíamos en Managua con las aguas residuales de Managua, ¿no? Que eran vertidas directamente sobre el lago y sobre el daño que se le hizo al lago durante tantos años. Entonces, llega el Frente Sandinista, se ejecuta el programa de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y se logra tener un resultado como lo que tenemos ahora, porque una cosa es estar dando estadística, una cosa es estar hablando de números, pero una cosa es plantear los resultados que uno puede ver. Uno puede ver ahí, darse una vuelta por el puerto Salvador Allende y ver que vos tenés ahí ahora un espacio de recreación, creo que de primer nivel. Creo que uno de los que está punteando ya a nivel nacional sobre afluencia de turistas nacionales e internacionales, cuando hasta hace unos años vos no podías acercarte ahí. Entonces, el Frente Sandinista retoma, ¿no? como un compromiso histórico el poder llevar agua potable y saneamiento. Yo hace poco, recientemente, ¿no? que estuvo el aniversario del comandante Germán Pomares, se estuvo reproduciendo una entrevista del comandante Pomares y me llamaba la atención que el comandante Pomares decía que cuando se iba al combate, en ese momento, ¿no? Él decía que estaba seguro que habían jóvenes que estaban después detrás. ¿Por qué? Decía él, porque lo que nosotros luchamos, decía, es por el bienestar de la familia. Es decir, lo único que el Frente Sandinista luchaba en ese momento, ¿no? por derrocar a la dictadura, era para que la gente viviera mejor. Oh, claro. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos ahora? Eso es, cuando uno ve un plan nacional de lucha contra la pobreza, lo que todos los ejes que están trazados ahí es para que nuestra familia viva bien, desde el punto de vista de educación, salud, carreteras, agua, todos los programas sociales, vivienda, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que este 44 aniversario de la Revolución, en un homenaje a nuestros héroes y mártires, debemos de asumir el compromiso, ¿no? de seguir trabajando cada vez más con mayor eficiencia. Ese es el mejor homenaje, desde mi punto de vista, que nosotros podemos dar a nuestros héroes y mártires de la Revolución, ¿verdad? Que no lograron ver estos avances, es comprometernos a trabajar bien, ser mejores funcionarios, ejecutar con eficiencia nuestros presupuestos, ¿verdad? Como decía el comandante Daniel, en algún momento poder hacer más cosas con menos recursos, ¿no? Eso es ser eficiente, ¿no? Claro. Seguir trabajando y atendiendo a nuestra familia. Ahí, fíjate, después de eso que uno ve de los planes, hay todo un tema de concatenación de otras políticas que el gobierno ha venido creando para poder avanzar de manera más rápida en este sentido. La Ley General de Aguas, la Ley 620, era un instrumento incluso que en Nicaragua no existía una Ley General de Agua, donde ahí es donde se plantea específicamente que no puede existir privatización de ninguna manera del agua potable. Se crea el programa que te decía yo, el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, ¿verdad? Que está con un horizonte hasta el 2030, también un poco alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se hace o se elabora el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y un elemento fundamental es también la creación por ley de que las transferencias municipales también sea destinado el 7.5% de las transferencias municipales al agua y saneamiento. Es decir, todo el engranaje del gobierno nacional con el gobierno local también, en este caso con las alcaldías, más las familias protagonistas, tratando de atender un tema que es fundamental para la vida, que es el tema del agua potable y saneamiento, manteniendo tarifas accesibles para la familia. Vos
lo mencionabas al inicio, tenemos una de las tarifas de agua más baratas del mundo. Yo te decía que un metro cúbico de agua en promedio en Nicaragua, en las casas de las familias, de las casas normales, Claro. donde habitamos nosotros, cuesta 10 córdobas el metro cúbico. Y si vos comparás el metro cúbico de agua más o menos, partiendo que un litro cuesta 30 córdobas en promedio, de la más baratona, ¿verdad? Y un metro cúbico tiene 1000 litros, estamos hablando que un metro cúbico de agua puede costar unos 30.000 córdobas más o menos. Entonces, es importante, creo, que en estas épocas, ¿no?, de celebración, de conmemoración de un aniversario más de la Revolución, hablar de estos temas que son temas de vida, ¿no? El tema del agua potable es un tema, además de un derecho fundamental, es un elemento fundamental para la vida. Vos planteabas ahorita las situaciones que hay en países ya como Uruguay. Claro. Yo miraba ayer en la televisión de que incluso la asamblea ayer del el Congreso, creo que tienen ellos en Uruguay, estaba aprobando ya una partida presupuestaria de muchos millones para comprar agua embotellada y darle un paquete muy, muy básico a la gente para que pueda tomar agua, ¿no? Entonces, creo que el gobierno ha venido haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Es un trabajo grande, ¿verdad? La brecha que teníamos nosotros por los gobiernos neoliberales, que realmente era un desastre, realmente el sistema de abastecimiento de agua, se ha venido avanzando para dar los pasos para el mejor aprovechamiento de las fuentes de agua, porque eso es importante, porque el problema que tiene Uruguay ahorita tiene precisamente que ver con un tema de fuentes de agua. Claro. Ellos tienen infraestructura, tienen todo eso, pero no tienen el agua necesaria para hacerla llegar a la familia. Entonces ahí hay varias teorías de que yo lo iba a hacer, de que yo te dejé el plan, que vos no lo hiciste, entonces Que costaba tanto, que se iba a parar el déficit fiscal, que no sé cuándo, comienzan ahora los lamentos. Y fíjate que cuando uno ve algunas cifras acumuladas, uno ve realmente no existe el punto de comparación entre los montos, porque al final de cuentas, para poder hablar nosotros que le ha restituido derecho a la familia, estamos hablando de recursos financieros. Claro. Entre el 90 y el 2006, fíjate que se ejecutaron 430 millones de dólares más o menos. Entre el 90 y 2006, ¿verdad? Estamos hablando de todo el periodo de gobiernos neoliberales. Solamente entre el 2007 y el 2022 nosotros ya ejecutamos 1.089, 1.090 millones de dólares. Es decir, prácticamente casi 3 veces más. Hasta el 2022. Y en menos tiempo, ¿verdad? En menos tiempo, pero el 2023 al 2026 estamos proyectándonos en estos otros 3 años unos 280 millones de dólares más que están en ejecución ahorita. No es que los vamos a ir a buscar, sino que están en ejecución. Y del 2027 al 2030, con todas estas nuevas alianzas que tenemos, ¿no?, con los nuevos países, las nuevas fuentes financieras, se está proyectando incluso una cartera que está en preinversión hasta de unos 1.072 millones de dólares, que es que lo que nos proyecta cuando nosotros decimos que para el 2027, 2028, Nicaragua podría estar casi rondando el 97%, 98% de cobertura en agua potable en el sector urbano y prácticamente entre un 80 y 85% en saneamiento. Cuando uno ve estos números, Alberto, pasar del 30 al 85% de cobertura en alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, te digo que es un paso enorme, es un salto gigantesco, porque cuando uno ve estos mismos números en el área centroamericana o en el mismo área latinoamericana, realmente nos va a poner como un país vanguardia, diría yo, en cuanto a estos temas. Pero además de un número, creo que nos va a dar la pauta estratégica que como gobierno estamos dando los pasos necesarios, porque para vos asegurar el agua que vas a tomar de futuro tenés que cuidar el agua subterránea, tenés que cuidar el agua de los ríos, y una buena parte para cuidar estos cuerpos de agua tiene que ver con que vos seas capaz de tratar las aguas residuales. Incluso ahora la discusión es del alcantarillado sanitario, es ponerle como, por lo menos en los objetivos de desarrollo sostenible, ya se está hablando de las cantidades de agua, de que cada país es capaz de venir reduciendo, que ya no la vertís cruda sobre algún cuerpo de agua. Ya no es solo de que la cobertura no, además de la cobertura necesitas la continuidad. Ya ahora se vienen combinando los indicadores porque, como te digo, antes era que vos tuvieras una llave en tu casa, esa es cobertura.
pero una cosa es que vos tengas una llave, pero otra cosa es que cuántas horas de servicio tenés o con qué calidad te está llevando el agua. Si no es muy saladita el agua que te está llevando, ¿verdad? Que no te mata, es saladita, pero no te mata, pues, ¿verdad? Y se puede hacer algunas variaciones en ese sentido. Entre el 2007, fíjate qué interesante, entre el 2007 y el 2026 estamos proyectando, y yo estoy hablando del 2026 ya porque son proyectos que están en curso, o que van a comenzar o que inician este año y la mayoría en curso. Estamos hablando que en ese periodo nosotros vamos a estar alcanzando hasta 406,000 familias en el tema del agua potable. Yo te digo, como al inicio, no, una empresa privada nunca iba a poder hacer esto. ¿Por qué digo que nunca? Y eso sí lo puedo asegurar con mucha categoría, porque estos proyectos no están pensados para ningún negocio, ¿verdad? El gobierno de Nicaragua desarrolla un proyecto en Totogalpa, por decirte algo, en el alcantarillado sanitario, no pensando de que voy a tener ganancias, ¿no? Se aspira a que el sistema sea sostenible, que sea autosostenible, porque también eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Pero sería imposible pensar que una empresa privada va a decir que va a ir a Huihuili de Jinotega a desarrollar un proyecto de agua potable, sabiendo que va a ser números y va a ver que nunca va a tener una ganancia de ese proyecto, o que va a ir a Bilwi o que va a ir a Bluefield. Y en el caso del alcantarillado sanitario, estaríamos nosotros alcanzando hasta los 444,000 familias. Es decir, casi unos 2.4 millones de hermanos y hermanas que en este periodo, en esta segunda fase de la revolución, desde el 2007 hasta el 2026, y lo hacemos hasta el 2026 porque son proyectos que están prácticamente ya en marcha, estamos hablando de 2.4 millones de hermanos y hermanas que van a tener acceso a una red de alcantarillado sanitario, pero además que todas estas aguas que se producen en las ciudades tengan el debido tratamiento de las aguas residuales. Y fíjate, Alberto, que a veces cuando uno habla de estos temas de alcantarillado sanitario, como te digo, son proyectos que en su momento de ejecución también traen alguna complicación porque tenés que romper las calles, trae alguna dificultad, pero si vos te vas, por ejemplo, a la Ciudad del Viejo, a propósito, ¿no?, de nuestra tierra del Viejo, donde nació el comandante Pomares que mencionábamos, vos llegas al Viejo y que estamos desarrollando actualmente un proyecto de alcantarillado sanitario, y vos ves las cantidades de agua grises que corren por las calles, es una situación realmente muy difícil para las familias que viven en esa ciudad, y que una vez que el proyecto esté concluido, eso va a pasar a ser parte de la historia. Es decir, vos vas a llegar a una Ciudad del Viejo donde vas a ver sus calles limpias, secas, ¿verdad? Sin charcas, ¿verdad? Que es realmente, creo, lo que se refería precisamente el comandante Pomares, esa es la gran diferencia en el bienestar de la familia, ¿no? Que el somocismo, obviamente, nunca le iba a interesar que una familia, familias proletarias, familias como las que podemos vivir en las diferentes ciudades de nuestro país, puedan tener acceso. Sí, no se preocupaba ni de Managua, que era donde está su centro principal de poder, podríamos decir, no se interesaban en ese sentido, mucho menos que se podrían haber interesado en ciudades tan pequeñas. Tan pequeñas, sí. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información. Ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y continuamos con el tema del agua. Realmente, pues el tema del agua es vital, como bien lo ha dicho el ingeniero Barreda. Y bueno, hay muchas ciudades que han sido, llamémosle de alguna manera, intervenidas, ¿no? Y que uno podría pensar, ya estaba resuelto todo en Rivas, ya estaba resuelto todo en León, pero mentira, ¿no? Eso no es cierto, porque, mira, nosotros tenemos un listado, y te digo, una cosa es hablar y otra cosa es que las familias que nos están viendo ahí puedan constatar esta situación. Del 2007 al 2026, y te voy a hablar de proyectos que nosotros le llamamos que son proyectos integrales, es decir, que se ha intervenido toda una ciudad completa, que se ha reconfigurado el sistema completamente y en algunos casos se ha construido un nuevo sistema. Estamos hablando de 71 ciudades intervenidas, 71 ciudades. Si partimos de que hay 150 cabeceras municipales en el país. O municipios. Pues, ¿verdad? 71 municipios. Pero como estamos hablando del sector urbano, podemos hablar de 153 cabeceras municipales, ¿no? Claro, correcto. ¿Verdad? Entonces estamos hablando prácticamente que hemos intervenido prácticamente casi en el 50% de los municipios, ¿verdad? Y yo te menciono, como vos decías, en Riva sí había un sistema de agua potable que tenía pozos desde los tiempos de
desde no sé qué tiempo, ¿me entiendes? Que ya no daban el servicio de agua a cómo se diera a la familia. Entonces se planteó un proyecto de que se esté extrayendo agua del lago de Nicaragua, ¿verdad? Y se potabiliza el agua y se le entrega a la familia, al 100% de las familias del Riva con 24 horas de servicio. ¿Qué teníamos antes de eso en Riva nosotros? Teníamos una cobertura posiblemente del 65%, entre el 65 y 70%. Ya en la parte más alta y donde se iba creciendo la ciudad ya el servicio era malo, con redes artesanales que la gente busca como le llamamos tuberías jaladas. Entonces se hace un gran proyecto enorme de varios millones de dólares que te digo que una empresa privada jamás se hubiera planteado, una empresa de este tipo, y se resuelve este tema. O vámonos a Bluefield, te estoy hablando de 71 ciudades, ¿verdad?, que han sido intervenidas en el tema del agua. Y te voy a mencionar algunas. Estoy hablando de Huigalpa, de La Libertad, Santo Domingo, Pueblo Nuevo, Condega, La Trinidad, Limay, que la población que nos está viendo ahí va a poder contratar estas cosas. Santa Rosa del Peñón, Puerto Sandino, Matagalpa, Managua, Masaya, Santo Tomás, Acoyapa. Es decir, ciudades como estas últimas dos que te menciono, como Santo Tomás y Acoyapa, que ahí lo que hacíamos, Alberto, era a darle agua a la gente con cisterna. Pareciera mentira que hace unos años ahí andábamos con una cisterna casa por casa dándole agua a la gente. Hoy por hoy la gente tiene un sistema de agua potable que tiene 24 horas de agua al día, a excepción pues de algunas afectaciones que tenemos en el sistema, que se rompió una tubería o algo, y que se tiene que mejorar, pues. Y entonces te estoy hablando de 71 ciudades, como te digo, la mitad de 150, más o menos 75, estamos hablando casi del 50% de las ciudades intervenidas. Y lo que es más importante, Alberto, es de que se está trabajando, nuestro gobierno sigue trabajando para dejar al 100% de nuestra familia atendida en este sentido. Y en el caso del alcantarillado sanitario, donde sabemos que era más complicada la situación, hemos intervenido a este momento, al 2022, en 20 ciudades. 20 ciudades que prácticamente sí no tenían alcantarillado sanitario. Y estamos trabajando en 22 ciudades actualmente. Te menciono, entre las ciudades que hemos atendido está Managua, Buaco, Diriá, Dirió-Molapa Centro. También te puedo mencionar Masaya, Ocondega, Niquinomo, San Juan de Oriente, Catarina. Y vos podés ver en este listado de ciudades entonces que era, si solo era el 30% de cobertura que teníamos, estamos atendiendo desde ciudades, desde las grandes ciudades hasta las ciudades pequeñas, ¿no? En cuanto a población me refiero, pero que al final de cuentas son cabeceras municipales y como lo ha planteado el presidente, todas las familias tienen derecho a tener agua potable y saneamiento. Actualmente tenemos 22 ciudades que están siendo intervenidas. Ahorita que estamos hablando nosotros, a excepción de Tipitapa y Ciudad Sandino, que van a arrancar en los próximos días, entonces tenemos 20 ciudades que se están trabajando ahorita simultáneamente. Y yo hablaba un día de esto con el compañero Virgilio Silva, que miraba yo el proyecto que están arrancando del nuevo puerto que van a hacer aquí en el sector de Altagracia, creo. Y entonces le decía yo a Virgilio que nosotros ahorita prácticamente estamos en la etapa de finalización del proyecto de agua potable para Altagracia y Moyogalpa y el alcantarillado sanitario para Moyogalpa y Altagracia. Entonces ahí uno viene viendo la lógica, ¿no?, de la inversión, cómo se viene uniendo todo de tal manera de que todo eso viene a redundar en un bienestar para las familias que viven en la isla en este caso, ¿no? Claro. Tener agua potable, alcantarillado sanitario, un aeropuerto, tener un puerto, tener... Además un lugar que altamente visitado. O sea, una de las maravillas del mundo, ¿verdad? La isla de Ometepe realmente pueda tener un proyecto de este tipo, pero igual hablamos de Ciudad Darío que está en ejecución, hablamos de Telica, del Viejo, ¿verdad? Hablamos de Nandaime, hablamos de Nueva Guinea, del Rama La Esperanza. Ahorita nosotros tenemos en prueba el proyecto del Rama y La Esperanza y el proyecto Nueva Guinea. Es increíble, Alberto, cuando vos ves y que el proyecto todavía no está en pleno funcionamiento. Nosotros le llamamos que es un periodo de preoperación. Uno ve las manifestaciones de las familias humildes, hablando que ahí nunca habían tenido agua potable, que eran los niños y las mujeres, porque normalmente esa actividad le toca a esta parte de nuestro núcleo familiar hacerla, que tenían que acarrear agua, ¿no? Desde algún pozo, de algún río, sin ningún control, ¿me entendés? Y la gente, vos le ves la expresión, creo que ese es el mejor reflejo de tributo nosotros para un
para nuestra revolución y una demostración viva o clara de que esta revolución está viva y que está en marcha, es ver esas familias humildes por las que tantos héroes y mártires, ¿verdad?, ofrendaron su vida en las diferentes etapas de la revolución, ¿no?, incluyendo esta última del 18, que uno puede ver esa satisfacción, o le da la satisfacción a uno de ver que familias del Rama o de la Esperanza, que nunca habían tenido un sistema de agua como el que están saboreando ahora, comenzando a saborear en este momento, puedan ellos disfrutarlo, ¿no? Igual va a ser en Altagracia, en Moyogalpa, en León. En León yo te digo que es un proyecto, no es que no tengamos de todo Claro. sistema, pero ahora el nuevo sistema de León va a quedar proyectado para 25 años futuros, un sistema que te va a poder asegurar el agua a todas las familias de León, con un horario muy cercano, entre las 20 y las 24 horas todos los días, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nuestra revolución, lo que nuestro Frente Sandinista, cuando cada vez que hablamos en los diferentes planes de lucha contra la pobreza, es lo que nos mueve todos los días, ¿no? Para seguir avanzando y seguir celebrando que no solo sean 44, sino que van a ser como decía Tomás, para siempre. Para siempre, ¿no? Como habrá sandinista hoy, mañana y siempre, decía el comandante Borges, y creo que es el único gobierno, Alberto, el único gobierno que se preocupa por estos temas. Ya ves cómo comenzamos la plática, era pensando que estábamos en una etapa de privatización, en una etapa de dejar una empresa prácticamente a escombros para ser vendida a precio de guate mojado, como lo mencionamos, y ves ahora la diferencia ahora, ¿no? Hay un resumen, en el 2006 en Enacal se atendían 384,000 familias. Estoy hablando de sistemas, de sistemas, ¿no? Correcto, ahí están las familias, ¿no? Y en alcantarillado sanitario teníamos 161,000 familias, ese es el 30%, el 65% que hablamos, más o menos. Del 2007 al 2022 pasamos de 384,000 familias a 815,000 en agua potable. Eso es más o menos el 94%, estamos hablando de las poblaciones urbanas del país. Y en alcantarillado pasamos de 161,000 a 419,000. Estoy hablando que te lo puedo demostrar con un sistema que incluso le llega una factura por el pago del servicio de alcantarillado sanitario. Y entre el 2023 y el 2026, nosotros vamos a llegar a 654,000 familias en alcantarillado sanitario y vamos a alcanzar 909,000 familias al 2026 en agua potable. Estamos hablando de cobertura, como te decía, de alcanzar el 98% en agua potable y estar alcanzando entre el 75 y el 80% en alcantarillado. Y estamos hablando de familias, no de número de personas. No, estoy hablando de familias. Eso correcto. podrías multiplicarlo por 5 o por 6, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el índice. Entonces estamos hablando de 5 por 6, 30. Estamos hablando alrededor de casi 3 millones o más de 3 millones de personas que, te lo digo, Alberto, yo te lo puedo asegurar con todo, de que ninguna empresa bajo un enfoque privado iba a estar interesado en desarrollarle, llevar el alcantarillado sanitario a todas estas familias, hacer las inversiones que hace este gobierno de casi 1.200 millones de dólares de lo que en esta etapa de la revolución que llevamos para poder restituir un derecho. Es que así está establecido en nuestra Constitución, que el agua potable y el saneamiento es un derecho humano en nuestra familia. Y eso es lo que hace de que trabajemos todos los días. Pero además de eso, Alberto, cuando estamos hablando de 23-26, es importante destacar que se tienen en marcha una serie de convenios, también trabajándose con diferentes fuentes financieras, que prácticamente esos números van a quedar un poco cortos, ¿no? Cuando nosotros estemos, Dios mediante, tal vez en el transcurso de lo que falta de este año, anunciando a nuestra familia los nuevos convenios, los nuevos acuerdos que se están haciendo con diferentes países para poder nosotros seguir avanzando en la ampliación de estos servicios, ¿no? Que, como te digo, es un elemento, un eje fundamental de trabajo del Frente Sandinista, que todas las familias tengan agua potable y saneamiento en el país. Yo le agradezco mucho, ingeniero. Gracias por haber llegado a brindarnos esta información. Yo creo que en todas las áreas, ¿verdad? Esta es una nueva Nicaragua. Es una nueva Nicaragua después de estos años con el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Nada que ver con lo que había. Este otro panorama,
otra es Nicaragua, Sin y en duda, todos los aspectos, sin pues, duda, y no sin solamente en el agua, ahí está la energía, es decir, se ha venido trabajando, como decía el ingeniero, para beneficio de las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias de nuevo, ingeniero. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.